Esta historia fue adaptada y traducida del inglés por Apollo Fanfics. Es posible que encuentres algunos errores de traducción en los nombres de los personajes, los escenarios o otros elementos. También cabe la posibilidad de que se usen pronombres incorrectos, como llamar ella a un personaje masculino. Aunque esto no afecta el desarrollo general de la trama, lo aclaramos de antemano para evitar confusiones. Disfruta la lectura y dale like. Capítulo 26. Hermione suspiró. Estaba en la oficina de su jefe de casa. Habían pasado 3 semanas desde que su mejor amigo estuvo en el hospital en coma mágico. Ella sostenía una copia del diario El Profeta que contenía un artículo que anunciaba que Severus Snape había sido declarado culpable de agredir a Albus Dumbledore y Harry Potter. Hermione, así como todos los que no habían traicionado a Harry y vivido con él en la mansión el verano pasado, sabían bien que el maestro de pociones nunca le habría hecho esto a Harry. Dumbledore estaba detrás de todo este circo, el moreno estaba seguro de ello, pero era imposible probar nada ya que no había nadie en la oficina durante los eventos aparte de Harry, el director y Severus. Señorita Granger. Llamada McGonagall. Disculpe, profesor, susurró el Gryffindor. ¿Has tenido noticias de Harry? Preguntó preocupada. ¿Todavía está en el mismo estado? El gato animago suspiró. ¿Crees que sería posible ir a verlo? Iba a sugerirte que fueras conmigo a San Mungo dentro de una semana. Como serán vacaciones, seremos libres de hacer lo que queramos. Gracias, profesor. Hermione suspiró. ¿Pudiste? Dudó, no podía hacer su pregunta, tenía miedo de escuchar la respuesta a esta pregunta. Sí, pude hablar con él. Pero el profesor Snape no recuerda nada, ni siquiera su nombre o yo. Entendió el profesor de transformaciones. ¿Crees que el director pudo haberle hecho olvidar todo lo que pasó en la oficina? Hermione lloró. Me temo lo peor, señorita Granger. ¿Pero no se llevó a cabo una investigación? Creo que mi superior usó sus conexiones para que pudiéramos condenar a Severus Snape sin buscar más. Pero es horrible. Lo sé, pero yo mismo no tengo control sobre la situación. Pero, cuando Harry despierte, ¿qué hará? Solo Merlín conoce a la futura señorita Granger. Lo siento mucho, Hermione pudo ver que la subdirectora estaba abrumada por la situación. Y ella tampoco podía hacer nada al respecto. No tenía el poder, salió de la oficina y le dio una mirada triste a Draco Malfoy que la estaba esperando a la vuelta de la esquina. Miró las manos vendadas del Slytherin. Para evitar de atacar directamente al director de Hogwarts, había golpeado una pared, para liberar toda la rabia que tenía dentro al saber que su padrino había sido declarado culpable. Huyó de Hogwarts al enterarse de que Harry había resultado herido y lo llevaron de urgencia al hospital. Dumbledore nunca había notado su ausencia, debido a los acontecimientos que habían trastornado a más de uno de ellos ese día. Lamentablemente el rubio había regresado con las manos vacías. Le habían prohibido ver a su amigo y se había estrellado contra una pared. Hermione suspiró antes de explicar lo que había aprendido. Cuando Harry despierte, y espero que lo haga, salvaremos a Severus y nos alejaremos de aquí, Granger, te lo juro. Aceptaremos a todos, ya sean Longbottom, Lovegood o los Weasley. Nos llevaremos a todos los que vivieron en Severus Manor y abandonaremos este país. Siseó Draco. Hermione sabía que en ese momento el rubio no estaba bromeando. Incluso acababa de hacer un juramento mágico. Y ella sabía que él lo sostendría. Desde que Harry y Severus ya no estaban allí, el moreno y el rubio se habían vuelto más cercanos y a menudo salían juntos. Una lágrima rodó por la mejilla del Gryffindor. ¿Por qué el destino fue tan duro con Harry y su familia? ¿Por qué no lo dejamos en paz? Suspiró, no tenía las respuestas a sus preguntas y nadie las había dejado de lado excepto Merlín. Hermione suspiró. Tenía miedo de venir aquí, pero ahora que estaba frente a la habitación del hospital en la que se encontraba su mejor amiga, estaba petrificada. Ella no podía moverse. Tenía miedo de entrar, de ver a su amiga. Tenía miedo de afrontar la realidad. Respiró hondo y abrió la puerta, reuniendo valor. Suspiró, no estaba equivocada, su mejor amiga yacía en esta cama, mágicamente conectada a máquinas, las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Caminó hacia la cama en la que estaba acostado Harry. Ella miró detrás de ella. La morena le había pedido a su maestra que la dejara a solas con Harry por unos momentos. Se sentó en una silla y agarró la mano de la morena, la cual apretó ligeramente, antes de romper a llorar. Oh, Harry, lo siento mucho, ¿ya conoces al profesor Snape? Él está en Azkaban ahora mismo y.
Y debes saber que es inocente como tú, los magos ingleses son tan fácilmente influenciables, un poco de dinero y aceptan encerrar a personas inocentes en lugar de condenar a los verdaderos culpables, lloró, sin saber si su amigo lo escuchó o no. Cuando salió del hospital, tenía los ojos hinchados y enrojecidos de tanto llorar. Su jefa de casa, por su parte, mostraba un aire frío, ciertamente deseando ocultar sus sentimientos. Rápidamente regresaron a Hogwarts y el Gryffindor se sorprendió al ver que todos los amigos de Harry la estaban esperando con impaciencia, pero ¿qué podía decirles? Ella suspiró. Hola, soltó ella, sin siquiera molestarse en sonreír. ¿Cómo está? Preguntó Fred. Bueno, todavía está en coma, susurró la morena. Todo cambiará esta noche. Dijo Luna de repente. Hermione saltó, la rubia no había dicho una palabra desde que Severus Snape y Harry Potter abandonaron este castillo. Era la primera vez que hablaba en mucho tiempo. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de la joven Granger. La esperanza no había desaparecido. Esa noche, el Gryffindor permaneció despierto. Quería saber de qué estaba hablando Ravenclaw. Pero no pasó nada. Nada hasta. Se abrieron dos perlas. Uno era verde esmeralda y el otro completamente blanco. Estos últimos observaron lentamente su entorno. Estaba oscuro. La persona a cuyos ojos pertenecían se sentó rápidamente, mientras las imágenes volvían a su mente. Flashback Harry se despertó sobresaltado esa noche. Dejó su cama y bajó a la sala común. Se acomodó en un sillón, observando la chimenea, cuyo fuego hacía rato que se había apagado. ¿Por qué no salimos? Escuchó en su mente. Sin sospechar nada y pensando que era solo una de sus ideas, salió de la sala común y dejó que sus pasos lo guiaran hasta la oficina del director. Él frunció el ceño. ¿Qué estaba haciendo aquí? No quería ver a ese maldito viejo. Estaba a punto de darse la vuelta cuando fue golpeado por un hechizo que lo paralizó. Con su cuerpo volando por el aire, vio a Dumbledore subir las escaleras y depositarlo en su oficina. Después de hacer algunos movimientos con la varita y murmurar cosas que el Gryffindor no entendió, Harry quedó libre de moverse nuevamente. ¿Qué quieres de mí? Gritó después de levantarse. Solo estoy hablando contigo. Dumbledore sonrió. Harry no creyó ni una palabra de eso. Nunca más sería manipulado por este hombre. Deja de mentir. Y déjame ir. No. Quiero ofrecerte algo. No te obedeceré. Respondió Harry. No quería oír más. Y me vas a escuchar. Escutió el anciano, lanzando un hechizo a la morena. Harry lo reconoció de inmediato. Fue la maldición Cruciatus. Gritó una y otra vez hasta que se levantó el hechizo. Notó que estaba en el suelo, se levantó, con la respiración entrecortada, el cuerpo temblando, el dolor aún presente. ¿Estás listo para escucharme ahora? Sonrió el director. Di lo que quieras, no me importa. El moreno siseó, la ira bailando en su ojo bueno. Yo fui quien alentó a tu padrino y al hombre lobo a suicidarse. Dijo Dumbledore en voz baja. Es genial. Entonces, ¿qué quieres que haga al respecto? Están muertos. Demasiado. Espetó Harry. Quiero que mates a Severus Snape. Nunca. Harry escupió. Un nuevo cruciero golpeó. El dolor volvió y gritó. Permaneció en el suelo cuando se levantó el hechizo y esperó a controlar su cuerpo, antes de levantarse. ¿Vas a hacer lo que te pedí? Preguntó seriamente el viejo tonto. Harry dejó que una sonrisa cruzara su rostro. La determinación era visible en sus ojos. Creo que dije que no. Ya no soy el niño al que puedes manipular como quieras. En realidad eres como Voldemort. Incluso peor que él, si se me permite decirlo. Gruñó la morena. Esto fue una provocación, pero también era la verdad. Obviamente, esto no agradó al director, quien lanzó la maldición imperdonable una vez más, pareciendo divertirse al escuchar a su alumno gritar. ¿Entonces? No mires, respiró Harry. Dije que no mataré. Está bien. Siseó Dumbledore. Después de 3 golpes con su varita, Harry estaba sangrando por todas partes. Las heridas no eran graves, pero el dolor era insoportable. Se puso de rodillas, buscando su varita que el hombre frente a él le había robado. Intentó crear un escudo, pero el dolor le impedía concentrarse, era demasiado fuerte. Se sintió vacilar. Sintió los dedos de su enemigo agarrar su barbilla para levantar su cabeza. ¿Entonces? ¿Tu respuesta, Potter? Preguntó. Harry no respondió. Él asintió negativamente como una simple respuesta. Sufrirás hasta que aceptes. Escutió Dumbledore, lanzando otra maldición Cruciatus al moreno, quien ya no tenía fuerzas ni para gritar. Harry tuvo unos momentos de respiro cuando su torturador abandonó la habitación justo cuando había salido el sol.
El moreno quiso levantarse para salir de la habitación, pero no pudo hacer el más mínimo movimiento. Él no entendió. Estaba acostumbrado a sufrir. Conocía el dolor mejor que nadie. Pero entonces, ¿por qué no podía ocultarlo? Cerró los ojos por un momento, dejándose llevar un poco, bajando la guardia. Realmente basura. Potter, ¿aceptarás esta propuesta? Fue el grito de Albus Dumbledore, así como la maldición Cruciatus, lo que despertó al moreno que se había quedado dormido sin darse cuenta. Gritó, una y otra vez. E incansablemente, la misma orden fue dada sin que él accediera a matar. No quería matar a ningún miembro de su familia. ¿Quién querría esto excepto un loco? El dolor volvió una y otra vez. Harry esperaba caer inconsciente, pero su magia lo mantuvo despierto, alerta ante este enemigo. Los malditos meses en Azkaban le habían enseñado a permanecer despierto cuando lo visitaban, o cuando los dementores estaban allí. Gritó hasta que ningún sonido salió de su boca. Aunque ya no podía gritar, lo intentó una y otra vez, el dolor era demasiado. ¿Iba a terminar loco? Esperaba que no lo fuera. Duró una eternidad, luego, mientras sentía su sangre fluir, cuando la inconsciencia finalmente estaba a punto de tomarlo en sus brazos, escuchó una ventana romperse y creyó ver a Severus entrando en una escoba mágica. Finalizar flashback Harry suspiró. Se sentó en su cama y pensó en Severus. De repente escuchó una voz. La voz de Hermione. Ella estaba llorando. Y ella le había dicho que Severus había sido condenado como él. Sucio. Injusticia. Dumbledore iba a pagar un alto precio por esto. Y para eso, iba a tener que actuar con inteligencia. Muy bien. Lo habían privado de uno de los miembros de su familia por culpa del viejo tonto y estaba enojado. Pero ya no podía actuar como antes, dejando que la ira guiara sus acciones. Tendría que actuar como un Slytherin. Con un movimiento de su mano, hizo aparecer un Patronus. Pensó en el mensaje que quería enviar y en el destinatario y dejó volar su ciervo hacia su amigo de Slytherin. Envió el mismo mensaje a Severus usando el mismo método. Esta noche todo iba a cambiar. Agarró su ropa rota y se la puso. Desconectó las máquinas mágicas y abrió la ventana. Acción. Había pensado esa palabra. Había querido decirlo. Pero ningún sonido salió de su boca. Probó con otra palabra como su nombre un hechizo, pero no salió nada. Se dio un sonorus y trató de decir su nombre. Pero una vez más, solo el silencio le respondió. Bajó la cabeza al comprender que se había quedado mudo. Pero no podía lidiar con eso ahora. Tenía que sacar a Severus de allí rápido. Apuntando su mano hacia el cielo, pidió una escoba y preferiblemente una más cercana aquí. Este último no tardó en llegar. La miró por un momento, era una escoba clásica. Decidió no demorarse, rápidamente se subió a él y partió hacia un destino muy específico. Capítulo 27. Draco estaba en el salón de Hogwarts. Estaba haciendo su ronda como prefecto para ver si algún estudiante, además de él, deambulaba por el castillo. Se acercó a una ventana para mirar la luna, que esa noche estaba llena, y saltó. Podía ver figuras oscuras avanzando hacia la escuela. Había demasiada gente. El parque estaba lleno de gente. Fueron atacados. ¿El señor oscuro tuvo algo que ver con esto? Corrió a la habitación del subdirector. Llamó a la puerta, esta se abrió rápidamente para revelar a la persona que quería ver. ¿Qué está pasando, señor Malfoy? Preguntó Minerva. Hogwarts está bajo ataque, profesor. Declaró expresamente el rubio. ¿Cómo? Exclamó la mujer, sorprendida. Corrió hacia una ventana que daba al parque y pudo ver que su alumno no le estaba mintiendo. Luego tomó el asunto en sus propias manos. Lanzó un sonorus y dio la alarma. Pidió a los de sexto y séptimo año que fueran al gran comedor, ordenando a los demás que permanecieran en sus salas comunes. Draco se dirigía hacia el gran comedor, cuando un Patronus con forma de ciervo apareció frente a él. Estoy despierto. Voy a salvar a Severus y haré que pague el anciano loco, manipulador y vil que sirve como nuestro director. Pero lo haría según las reglas. Ánimo, aguanta. Declaró la voz de Harry. Una sonrisa iluminó brevemente el rostro de la rubia. Él a su vez envió un Patronus, aprendido gracias a Severus, a Harry explicándole rápidamente la situación en Hogwarts. El Patronus, que era una serpiente, desapareció en el aire, buscando a su destinatario. Solo tenía que esperar a que llegara Harry. Ahora estaba en el gran comedor, el pequeño grupo de amigos de Harry se unió a él, incluso Lovegood estaba allí cuando debería haberse quedado en su sala común. Dumbledore entró a la habitación diciéndoles que estaban siendo atacados por el Señor Oscuro y sus seguidores.
Por lo tanto, tuvieron que luchar contra los mortífagos para impedirles entrar al castillo. Tomaron sus varitas y salieron de la escuela. El rostro de Draco estaba vacío de emoción. Lanzó hechizo tras hechizo. No esperaba pelear hoy. Pero Lobegood lo había dicho, todo iba a cambiar esa noche. Después de un momento de falta de atención, casi fue golpeado por un hechizo, pero el hechizo fue contrarrestado desde el aire y el mortífago fue arrojado. Levantó la vista y vio a una persona en una escoba. No podía ver bien. Llamó a su escoba y voló hacia el cielo. Al atacar al enemigo desde el cielo, notó que la persona que lo ayudó no era otro que Harry. El Slytherin y el Gryffindor se dieron una sonrisa de complicidad, luchando lado a lado. Los hechizos volaban. Los mortífagos y los estudiantes de Hogwarts estaban cayendo. Pero obviamente este ataque fue solo una prueba. Los mortífagos no eran ni poderosos ni buenos peleando. Retrocedieron, por los que aún podían moverse, y se aparecieron, huyendo de la batalla. Draco permaneció en el aire con su pequeño Gryffindor. El señor oscuro solo quería recordarles que todavía estaba en este mundo. Suspiró, pensaría en eso más tarde, pues ahora tenía un deber. Harry. Los demás y yo iremos a la mansión de inmediato. Le dijo el rubio a la morena. 3 letras aparecieron en el aire. Y Harry le había respondido con magia, ¿por qué? Lo sabría más tarde. Se dio un sonorus y cambió su voz. Estamos implementando el plan. Toma lo que sabes y sígueme. Estoy arriba, en un equipo de 2. Les gritó a los amigos del niño que vivió en el suelo. Al cabo de unos segundos vio escobas, un testral que se alejaba volando y gente elevándose por los aires. Harry. Exclamó Hermione sonriendo, encontrándose en una escoba detrás de Fred. El moreno simplemente asintió, con una sonrisa estirando sus labios. Luna estaba en un testral que Draco podía ver, George y Neville estaban en una escoba. Estaban todos presentes, podían irse. Draco voló por el aire, seguido por Harry y los demás. Mas ahora tenían que sacar a Severus de Azkaban. Capítulo 28. ¿Cómo sabes dónde está la mansión? Hermione le gritó a Draco, mientras se alejaban a toda velocidad hacia la noche oscura. Harry escuchó hablar a sus amigos. No pudo participar en la conversación y prefirió mirar hacia adelante. Estaba agotado, pero nunca lo admitiría ante los demás. Lo más importante en ese momento era Severus. No sé. Solo soy Harry. Gruñó el Slytherin. Harry, ¿cómo sabes dónde está la mansión? Preguntó Neville. Harry no tiene ganas de hablar ahora. Intervino Luna. Aparecieron 3 palabras moviéndose en el aire. 3 palabras que la morena pensó fuertemente. Ella tiene razón. En realidad, el moreno no sabía dónde estaba la mansión, solo seguía sus instintos. Sabía que llegaría pronto a casa de Severus. Y pronto podría descansar. Al día siguiente iría al ministerio. Sus amigos habían huido de Hogwarts. ¿No les importaban las clases? ¿Dónde querían dejar este maldito país corrupto? Él también quería huir. Un día Severus le había dicho que era dueño de una mansión en Rusia. ¿Por qué no ir allí una vez que el maestro de pociones esté libre? Coraje, pronto estaremos allí, escribió mágicamente. Estas palabras estaban destinadas a sus amigos, pero también a él y a Severus. Pasó las barreras y suspiró. Finalmente estaban allí. Se tiró al suelo y abrió la puerta. Caminó hasta la sala y se acostó en un sofá. ¿Puedes irte a la cama o a algún otro lugar que no sea esta habitación? Preguntó Draco. Necesito hablar con nuestra bella durmiente. Aclaró. Salieron de la sala, dejando al rubio y al moreno solos en la habitación. ¿Qué está pasando, mi pequeño Gryffindor? Preguntó el Slytherin. Extraño a Severus, pero ya no tengo voz Drago, ¿cómo puedo ayudarlo cuando ya no puedo hablar? Escribir mágicamente me quita mucha magia. Escribió la morena para responder. Lo entiendo mejor. Siempre podrás presumir de tus recuerdos. Susurró Draco. Déjame descansar por favor. Draco salió de la habitación y Harry se quedó solo. Suspiró. No quería preocupar a sus amigos. Pero no tenía elección, Draco habría comprendido rápidamente que ya no tenía voz. En cierto sentido, había acertado al hablar con el rubio, este último había podido darle un consejo que había olvidado. Mostrar sus recuerdos fue su mejor prueba. Debería haber estado durmiendo, pero no tenía sueño. Había dormido un mes entero, podría compensarlo, ¿verdad? Y luego, si no hubiera caído en coma, Severus no estaría en Azkaban ahora mismo. Se levantó y fue a buscar un pergamino, una pluma y tinta. Miró a la lechuza de Severus. Onyx tenía un plumaje tan negro como los ojos de su guardián. Su ojo azul añadió un toque de color. Le escribió una carta a Amelia Bones, la única persona en la que confiaba en el ministerio, y le pidió a Onyx que se la llevara lo más rápido posible.
Regresó al sofá. Ahora solo quedaba esperar a mañana. A la mañana siguiente, sonrió. Preparó comida para sus amigos a pesar de las protestas de los elfos domésticos, que estaban tristes por la desaparición de su maestro. ¿Qué vamos a hacer esta mañana, Harry?, preguntó Hermione, mientras todos se sentaban a la mesa, desayunando. ¿Tú? No lo sé, voy al ministerio, solo yo puedo probar que Severus no hizo nada, escribió la morena para responder. Pero Harry, ¿por qué no hablas?, preguntó Neville, preocupado. ¿Draco no les había dicho nada? Él no puede. ¿No es así, Harry?, preguntó Luna. Sí, la morena respondió simplemente. Suspiró y rápidamente tragó su desayuno, evitando las miradas de lástima de sus amigos. Cuando eran las 9, agarró una escoba y despegó muy alto hacia el cielo con el objetivo de ir al ministerio. ¿Quieres que vaya contigo?, le preguntó Draco, también sentado en una escoba. No, gracias Drago, respondió la morena, antes de correr a toda velocidad hacia el ministerio. Una vez que llegó, se paró frente a la cabina telefónica e hizo su escoba pequeña para poder guardarla en su bolsillo. Y entró en la cabaña. Después de marcar el número, se dirigió a recepción. De buena gana le entregó su nueva varita, la cual fue validada, y se dirigió hacia uno de los ascensores para ir a la oficina de Amelia Bones. Evidentemente la mujer les había avisado de su visita, ya que no le habían hecho preguntas. Cuando estuvo frente a la puerta, dudó un momento y luego escuchó. Dumbledore estaba en esta habitación, podía reconocer fácilmente su voz. Se lanzó a sí mismo un poderoso hechizo de invisibilidad. Se escondió en un lugar oscuro, no lejos de la oficina, y esperó pacientemente a que saliera el director de Hogwarts. El Gryffindor contuvo la respiración cuando el viejo tonto salió de la oficina de Amelia Bones. Su cuerpo comenzó a temblar al recordar la tortura que había soportado a causa de este hombre. Tanto en Azkaban como en su oficina, hace un mes, su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente y esperaba no ser descubierto. El anciano caminó hacia él y Harry pensó que ya estaba perdido. La salida no es por ahí, señor Dumbledore, dijo Amelia Bones desde la puerta de su oficina. El hombre se dio la vuelta a regañadientes y se dirigió hacia el ascensor. Harry entró en la oficina aún abierta de Amelia y eliminó su hechizo antes de suspirar de alivio. La bruja cerró la puerta y se giró hacia la morena, con una mirada seria en su rostro. Recibí su carta, señor Potter, declaró indicándole que se sentara frente a ella, mientras ella tomaba su lugar detrás de su escritorio y le acercaba un pensadero. Como les expliqué en mi carta, ya no puedo hablar ni escribir, como ahora me quita mucha magia y energía, por lo que propongo mostrarles mis recuerdos para iluminar esta historia, escribió el moreno antes de sacar su varita para poder colocar sus recuerdos en el pensadero. Estoy de acuerdo, respondió Amelia. Supongo que preferirías no venir. Ya voy, escribió el Gryffindor, decidido. Ver este recuerdo nuevamente no cambió nada, estaba listo para hacer cualquier cosa para salvar a Severus. Se sumergió en el pensadero al mismo tiempo que Madame Bones. Harry se vio a sí mismo sentarse rápidamente, mientras la pesadilla que había tenido esa noche regresaba a él. Lo dejó a un lado y miró a Amelia, quien observaba atentamente las más mínimas acciones que hacía en el recuerdo. Se siguió hasta la sala común y se vio acomodándose en la silla. ¿Por qué no salimos? ¿Quién dijo eso?, preguntó Amelia. Dumbledore. No tenía sospechos, pero fue él quien me hizo esta sugerencia, respondió el moreno, mientras el de su recuerdo salía de la sala común. Lo siguieron hasta la oficina del viejo tonto. Y vio un hechizo tocarlo. ¿Dumbledore otra vez?, preguntó la mujer que trabaja en el ministerio. Sí, estaba paralizado, respondió el Gryffindor, antes de seguir al director a la oficina. Aquí empieza lo difícil, señora, escribió la morena, mirando a Dumbledore. ¿Qué quieres de mí?, gritó el Harry del recuerdo, levantándose. ¿Por qué no te fuiste?, preguntó Amelia. Verás. El moreno respondió por escrito, una lágrima rodando por su mejilla. Solo estoy hablando contigo, sonrió el viejo tonto. Harry se estremeció, sabía lo que iba a experimentar poco después. ¿Estás seguro de que quieres continuar?, Amelia preocupada. Sí, el moreno escribió como respuesta, la determinación aún presente en sus ojos. Deja de mentir. Y déjame ir, gritó el Harry del recuerdo. No. Quiero ofrecerte algo, dijo Dumbledore. No te obedeceré, contrarrestó el Harry del recuerdo. Y me vas a escuchar. Dumbledore escupió antes de lanzar la maldición Cruciatus. La Doloris. Harry escribió mientras una lágrima rodaba por su mejilla al recordar el dolor que había soportado. Se vio gritar, caer al suelo y seguir gritando antes de que el Harry de su recuerdo se levantara, débil y tembloroso. La morena aún podía sentir el dolor de este maldito destino.
Cuando no era Voldemort, era Dumbledore. ¿Estás listo para escucharme ahora? Preguntó el director, con una sonrisa en los labios. Di lo que quieras, no me importa. Siseó el Harry del recuerdo. ¿Por qué no te fuiste? Preguntó Amelia de nuevo. Estaba enojado y no podía salir, me había detenido. El joven Potter respondió por escrito. Yo fui quien alentó a tu padrino y al hombre lobo a suicidarse. Dijo Dumbledore. Primera prueba, susurró Amelia. Es genial. Entonces, ¿qué quieres que haga al respecto? Están muertos. Demasiado. Declaró el Harry del recuerdo. ¿Entonces no tienes piedad de quienes te traicionaron? Preguntó Amelia. El pasado está detrás de mí. Harry respondió. Quiero que mates a Severus Snape. Dijo Dumbledore. Nunca. El Harry del recuerdo escupió antes de recibir otra maldición Cruciatus. ¿Vas a hacer lo que te pedí? Preguntó el loco. Creo que dije que no. Ya no soy el niño al que puedes manipular como quieras. En realidad eres como Voldemort. Incluso peor que él, si se me permite decirlo. Lo provocaste. Gritó Amelia. También lo hice con Voldemort. Harry escribió. Por Merlín, ¿no tienes miedo de ti mismo? La joven suspiró, volviendo a centrar su atención en el recuerdo, Dumbledore lanzando otra maldición Cruciatus a la morena. ¿Entonces? Preguntó. No lo busques, respiró el Harry del recuerdo. Dije que no mataré. Está bien. Siseó Dumbledore antes de hacer 3 gestos complejos con su varita. Harry miró la sangre que había brotado de sus heridas ese día y recordó el dolor insoportable. Se miró a sí mismo, de rodillas, buscando su varita. Observó cómo Dumbledore se movía hacia él para agarrar su barbilla y levantar su cabeza. ¿Entonces? ¿Tu respuesta, Potter? Preguntó el viejo tonto. Sufrirás hasta que aceptes. Escutió el director, mientras el moreno sacudía la cabeza, lanzando otra maldición Cruciatus. Luego salió de la habitación y Harry se miró a sí mismo. Había sido lamentable, no había logrado ni siquiera hacer el más mínimo movimiento, entonces se hizo de noche. ¿Está terminado? Preguntó señora Bones. No. Harry respondió simplemente, las letras brillando en la completa oscuridad. Realmente basura. Potter, ¿aceptarás esta propuesta? Gritó Dumbledore antes de lanzar la maldición imperdonable una vez más al moreno en el suelo. La luz volvió. Todavía estaban en la oficina. Vieron sufrir a Harry del recuerdo una y otra vez, duró mucho, mucho tiempo. Luego vieron la ventana romperse, luego Severus entró a la oficina encaramado en una escoba mágica, antes de que la oscuridad los rodeara una vez más. Está hecho. Harry escribió. Salieron del pensadero y regresaron a sus respectivos lugares. Harry hizo todo lo posible por ocultar sus emociones. Él se estremeció. En verdad, no tenía forma de salvar a Severus ya que no sabía qué pasó después, si tan solo se hubiera mantenido despierto ese día. Maldiciendo su impotencia, levantó la vista y fijó su ojo bueno en uno de los ojos de Amelia Bones. Quiero ver a Severus. Él escribió. No puedo hacer esto, suspiró la mujer. Sin embargo, puedo abrir una investigación. Las palabras de Dumbledore indicando que Severus Snape te hizo todo esto eran falsas. Por lo tanto, esto podría llevar a creer que el hecho de que atacó a Dumbledore también es falso. ¿Cuánto tiempo tardará? Preguntó la morena por escrito. Voy a acelerar las cosas. Me llevará 3 días y luego me reuniré con los aurores que interrogaron a Dumbledore y al ministro. Les mostraré las pruebas que me diste y decidiremos si es necesario un juicio. Estoy seguro de que habrá un juicio para demostrar la inocencia de Severus Snape y la culpabilidad de Albus Dumbledore. Además, él sabe que saliste del hospital y te está buscando. No es nada, donde esté nunca me encontrará. Harry escribió como respuesta. Es posible que lo llamen a declarar. ¿Cómo puedo contactarte? El Patronus sería ideal, escribió la morena. No hay problema. Por tanto, me pondré en contacto con usted a través de Patronus. Te dejaré ir. Gracias por venir, sin ti nunca hubiera sabido que Severus Snape era inocente. Más. De nada, adiós, gracias. Harry respondió por escrito, antes de estrechar la mano de la mujer y salir de la oficina. Cuando llegó al salón del ministerio se detuvo y cerró los ojos. Su cicatriz ardía horriblemente. Cayó de rodillas antes de presionarse la frente con las manos. Eso solo significaba una cosa. Voldemort vendría, y además al ministerio. Capítulo 29. Harry sacó su varita y lanzó un poderoso Patronus mientras los dementores se infiltraban en el ministerio. Puede que tuviera miedo de estas inmundas criaturas, pero ya tenía suficiente para defenderse. Pero, ¿qué está haciendo, señor Potter? Preguntó un agente del ministerio. Cazo de mentores. La morena respondió por escrito. ¿Qué quieres decir? ¿Estamos bajo ataque?
exclamó una joven bastante regordeta. Voldemort está aquí. Harry escribió, antes de lanzarse a la batalla, los mortífagos, que llegaban por Red Flue, en números cada vez mayores. No es a ti a lo que quiero ver. Es Voldemort. Escribió el moreno, con rabia bailando en sus ojos, mientras veía a un mortífago ardiendo frente a él. Los demás finalmente despertaron. Los aurores llegaron y comenzaron a capturar a los mortífagos. La muerte rodeó a Harry. No importaba hacia dónde mirara, veía cuerpos sin vida cayendo al suelo. Ya sea del lado de la luz o del lado de la oscuridad. Una lágrima rodó por su mejilla. Según él, solo había una manera de acabar con Voldemort y esta vez para siempre. Mientras estudiaba con Moody y Severus este verano, había hecho un descubrimiento bastante sorprendente en la biblioteca de la mansión de su tutor. Había un hechizo muy antiguo que se remontaba a la época de Merlín, llamado hechizo de sacrificio. Este hechizo podría incluso matar a un inmortal. El moreno no sabía cómo Voldemort se había vuelto inmortal, pero tenía la intención de terminar con él hoy. El hechizo consistía en entregar el alma a un dios muy poderoso que luego quitaba la vida a la persona prevista. Iba a terminar con esto para siempre, tal vez iba a perder la vida, pero lástima, quería proteger a sus amigos a toda costa. Potter. Siseó Voldemort, con una sonrisa malvada en sus labios. Harry no dijo nada, la determinación brillaba en sus ojos. Su ojo estaba fijo en el carmesí de su enemigo, mientras recitaba un encantamiento en su cabeza. Levantó su varita, mientras una luz dorada emanaba de todo su cuerpo y apuntaba a su enemigo. Voldemort no tuvo tiempo de hacer el más mínimo movimiento. Harry notó que estaba paralizado. La luz dorada cegó al Gryffindor y a todos en el salón del ministerio. Luego el negro se traga al marrón. Cuando despertó, notó que ya no estaba en el ministerio, sino en un lugar completamente blanco. ¿Dónde estoy?, se preguntó en voz alta. Él frunció el ceño. Podía hablar y tenía ambos ojos restaurados. ¿Estaba muerto? Se levantó al notar que estaba tendido en el suelo y fue atraído por una especie de criatura que se encontraba en el suelo. ¿Qué es esto?, se preguntó. No hay nada más que puedas hacer al respecto, cariño. Le respondió una voz suave. Se giró rápidamente para ver a Lily Potter sonriéndole dulce y amorosamente. Mamá. Gritó Harry, feliz de finalmente poder ver a su madre. Soy yo, Harry. ¿Qué es esta criatura? ¿Conoces los Horrocruxes?, preguntó Lily. No, respondió Harry, avergonzado de no saber algo sobre el mundo mágico, a pesar de que ya llevaba 5 años allí. No te avergüences de no conocer este tipo de magia. No se enseña en Hogwarts porque es magia prohibida. Está bien. Un Horrocrux es cuando divides tu alma y encierras esos pedazos de alma en un objeto de tu elección. ¿Es así como Voldemort se volvió inmortal? Por eso, sí. ¿Cómo se hace un Horrocrux, mamá? Creo que lo sabes, Harry. La morena se tomó el tiempo de pensar un momento antes de comprender. Una lágrima rodó por su mejilla, mientras su mirada verde esmeralda se fijaba en la de su madre. Debemos matar, susurró. ¿Lo entendiste? Lily le sonrió. ¿Pero qué tiene esto que ver conmigo? Tenías parte del alma de Voldemort dentro de ti, querida. ¿Cómo crees que podrías hablar la lengua Parcel? ¿O cómo pudiste tener sueños en los que viste sus acciones? Entiendo mejor, pero ¿cómo sabes todo esto? Siempre te he velado, mi ángel, y sufrí mucho al verte en Azkaban. Lo siento, ¿por qué te disculpas, cariño? Por hacerte daño. No te preocupes. Entonces, ¿qué eliges? Elegir. ¿Elegir qué?, preguntó Harry, perplejo. ¿Quieres volver? Pero estoy muerto, ¿verdad? En realidad, no. El hechizo que usaste no tomó tu alma, sino el pedazo de Voldemort que estaba dentro de ti. ¿Entonces realmente puedo ir a salvar a Severus? Sí, cariño. Pero debes saber que perderás la voz y la vista. Lo entendí. Así que ve, cariño, y vuelve conmigo lo antes posible. Lily le sonrió suavemente. Mamá. ¿Sí? ¿Es todo esto real o está todo en mi cabeza? ¿Por qué esto no podría ser real?, preguntó Lily antes de desaparecer. Negro rodeado de marrón. Despertó en medio del salón del ministerio, rodeado de muchos cuerpos sin vida, el polvo del cuerpo de Voldemort a su lado. Esta vez finalmente podría vivir en paz, finalmente tenía que salvar a Severus y hacer que Dumbledore pagara antes de eso. Capítulo 30. Cuando Harry recuperó la conciencia, notó que estaba tirado en el suelo del ministerio. Se levantó con dificultad y se estremeció cuando encontró un montón de cenizas a su lado. No más venganzas mezquinas, lo único que quería era salvar a Severus y dejar este maldito país corrupto que solo le traía problemas. Recuperó su escoba y la devolvió a su tamaño normal.
Los mortífagos cayeron uno tras otro, mientras los magos del campamento de la luz aplaudían al superviviente que finalmente había derrotado a su viejo enemigo. Harry salió del ministerio y se dirigió hacia la casa de Severus. Finalmente, giró y se dirigió directamente a Azkaban. Necesitaba ver a Severus. Estaba exhausto, pero necesitaba consolar a su guardián, a su salvador, y ser consolado. Se detuvo frente a la celda 6 del tercer piso donde permanecían 2 o 3 dementores, hizo un patronus y los hizo huir. Abrió la puerta de la celda de Severus. Podría haberlo llevado lejos de aquí, pero primero quería contrarrestar el hechizo de amnesia que Dumbledore había lanzado. Volver aquí le dio escalofríos y le trajo malos recuerdos, cada uno tan doloroso como el anterior. Entró y tomó a su maestro en sus brazos. Se acurrucó contra él y dejó que su magia actuara. Mientras Severus permanecía de brazos cruzados, probablemente preguntándose por qué un chico que no conocía lo estaba abrazando. Después de unos 10 minutos, abrazó a la morena contra él, susurrando 1000 disculpas. Harry, perdóname, no pude protegerte, susurró el profesor, con vergüenza y arrepentimiento audibles en su voz. No te preocupes. Mágicamente escribió la morena. El viejo va a pagar todo esto, y ¿sabes qué? Nos libramos de un problema. Continuó. ¿Mataste al señor oscuro? Preguntó sorprendido el maestro de pociones, llevándose una de sus manos a su antebrazo izquierdo. Sí, y sexto a mamá, ven conmigo, Sep. Escribió la magia del marrón. No, Harry, no puedo, pero puedes hacer una copia de mis recuerdos para adelantar a Amelia para el juicio. ¿Cómo lo hacemos? Coloca tu varita contra mi sien, me concentro en los recuerdos deseados, y recuerda sacarlos antes de duplicarlos, reemplazando los originales en mi cabeza y la copia en la tuya. Harry se separó de su tutor y aplicó las explicaciones de su maestro. Duplicó el recuerdo y vio lo que Severus había soportado por culpa de Dumbledore. Una lágrima rodó por su mejilla. Estaba indefenso, Severus lo tranquilizó con una mirada. Encontraré una solución para tu voz cuando salga de aquí y dejemos este país. Le prometió el prisionero. Harry asintió en respuesta. Quería quedarse más tiempo, pero tenía que irse. Envió un patronus a Madame Bones y abandonó Azkaban. Todo estaría mejor ahora. Harry suspiró. El juicio finalmente iba a tener lugar. Después de su victoria contra Voldemort todos lo vitorearon en la calle. Él era su héroe. Pero no lo había olvidado. Él nunca lo olvidaría y se lo había dejado claro. Había aparecido un artículo en el Daily Prophet sobre Dumbledore. Toda la población de brujas se sorprendió al saber que se iba a llevar a cabo un juicio contra el viejo mago. La mayor sorpresa de los magos fue saber que la persona que había presentado una denuncia contra el mago más poderoso del mundo mágico era el mismísimo Harry Potter, su héroe. Con todos sus amigos se dirigió al Ministerio de Magia y se dirigieron a la sala donde los esperaban. Harry iba a tener que testificar, era una pérdida de tiempo pero lo haría por Severus. Lo salvaría según las reglas. La morena notó que había muchos magos que habían venido a asistir al juicio. Dumbledore fue el acusado. Severus sería liberado, sería libre y se irían muy lejos de aquí. Luego Severus fue interrogado, bajo Veritaserum. Harry fue interrogado, habló, en escritura mágica, de todo lo que el anciano le había hecho, incluido robarle la fuerza, para intentar matarlo. Los amigos de la morena fueron interrogados, indicando la veracidad de las explicaciones del superviviente. Dumbledore confesó sus crímenes y pecados bajo Veritaserum. Fue sentenciado a Azkaban de por vida. ¿Cuál fue la sorpresa de los magos presentes en la sala? Dumbledore confesando haber cometido un crimen tan atroz. Sabían que no debían traicionar más al niño que vivió. Pero ya habían hecho lo irreparable. Severus fue liberado. Harry sonrió mientras se arrojaba a los brazos de su guardián. Me alegro de que finalmente todo haya terminado. Habían ganado. Gracias, Harry, le susurró Severus. El Gryffindor se apretó contra el exprisionero. Seth. Saludó Draco. Draco. Saludó a su vez el adulto. ¿Puedes hacer algo por la voz de mi pequeño Gryffindor? Voy a tratar de... Necesito un poco de descanso y un poco de chocolate. Se dieron vuelta para salir de la habitación. Severus fue apoyado por Harry, dejaron pasar a los dementores que llevaron al nuevo prisionero a prisión. Salgamos de aquí, Neville suspiró. Todo será mejor. Dijo Luna en voz baja, con voz soñadora. Eso espero. Refunfuñó Moody. Qué bueno verte de nuevo, Severus. Yo también. Dejemos este lugar. Indicó Severus, impaciente por abandonar este lugar, este país. Se aparecieron en la mansión. Se reunieron en la sala de estar. Hermione preparó chocolates calientes para todos, para que los efectos de los dementores pudieran desaparecer.
Gracias por todo, niños. Comenzó Severus, disfrutando de su bebida. Es normal. Draco suspiró. Qué historia de todos modos. Pero por fin somos libres. No más ancianos seniles ni psicópatas sin nariz. Sonrió Neville. Y nos vamos de este país. Hermione suspiró. De todos modos, Harry, los ingleses no tendrán nada que decir, nunca debieron haberte traicionado. Tranquilizó a Georges. Y luego quiero irme de este país, los Weasley me avergüenzan. Añade Fred. Siempre estuvieron bajo el control de Dumbledore, siguieron todas sus instrucciones. Moody estuvo de acuerdo. ¿A dónde iremos? Preguntó Draco. ¿A dónde quieres ir, Harry? Harry levantó una ceja. Él no lo sabía. En Estados Unidos tal vez, ¿por qué no? No sabía por qué, pero este país lo estaba llamando. Una magia lo llamó allí. A Estados Unidos entonces. Severus le sonrió, leyendo los pensamientos del moreno. Impresionante. Hermione lloró. Lo apruebo. Dijo Neville. ¿Por qué no? Añadieron Fred y Georges con la misma voz. En Forks. Luna sonrió. ¿Forks? Preguntó Moody. Encontraremos a un amigo perdido. Respondió enigmáticamente el Ravenclaw. ¿Podríamos irnos en unos días? Preguntó Draco. Harry se tumbó en el sofá, apoyó la cabeza en el regazo de Draco y se quedó dormido. Su voz volvería. Él esperaba que así fuera. E iban a ir a Estados Unidos. Allí encontrarían esta magia que recientemente lo había estado llamando. Esta magia que le parecía familiar, pero a la vez diferente. Allí vivirían en paz. Más y así terminamos esta historia.